Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos, como siempre, un gusto y un compromiso acompañarlos. Y aquí están los símbolos de la opresión. Pero aquí hoy en La Guaira está el símbolo de la valentía, de la resistencia, de la fuerza. Y si querían enviar un mensaje, para que nos escondiéramos o para que nos encontráramos, aquí está la respuesta del pueblo. Aquí estamos. No tenemos miedo. No tenemos miedo. No tenemos miedo. Esta fue la respuesta del presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, luego de que fuese detenido por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia, mientras se dirigía a un evento político en el estado Vargas. El dirigente fue retenido contra su voluntad y sin explicación alguna por espacio de 1 hora aproximadamente. El hecho generó rechazo el día de ayer dentro de la comunidad internacional, que no dudó en pronunciarse por lo sucedido. El Grupo de Lima condenó las acciones violentas contra el opositor. Expresan su más contundente rechazo a cualquier acción que afecte la integridad física de los miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela, de sus familias y colaboradores, y frente a cualquier presión o coacción que impida el pleno y normal ejercicio de sus competencias como órgano constitucional y legítimamente electo en Venezuela. Las voces críticas de la comunidad internacional no cesan como una forma de protestar frente a esta detención momentánea del opositor venezolano Juan Guaidó. La ONU hizo un llamado a todos los venezolanos a evitar y recurrir a retórica o acciones que empeoren la tensa situación del país. Consultada por NTN 24, la Secretaría General de Naciones Unidas también reiteró su llamado para que se busquen nuevos espacios de diálogo político dentro de la nación. Alejandro Rincón, nuestro corresponsal en Nueva York, tiene más información. Alejandro, buena tarde para ti. Hola, feliz tarde para todos. La Organización de Naciones Unidas es la última entidad a nivel internacional en reaccionar a la detención y posterior liberación del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó. Consultada directamente por NTN 24, la Jefatura de Naciones Unidas, en las siguientes palabras, resumió la forma como este organismo internacional ve lo sucedido en las últimas horas en territorio venezolano. Creo que los eventos del fin de semana, incluida la detención temporal, dan cuenta de la gran división que hemos visto en Venezuela. Llamamos a todos los actores para que puedan ejercer las acciones para disuadir las tensiones y tenemos la convicción de que se pueda recuperar las instituciones democráticas en Venezuela, tal como la Asamblea Nacional, y encontrar una solución democrática en donde estén presentes los derechos humanos y la ley. Esta perspectiva entregada por la ONU hace eco con otras voces de preocupación y sobre todo de condena por la detención y liberación del presidente de la Asamblea Nacional venezolana. Horas antes, 3 funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, entre ellos el asesor de seguridad nacional John Bolton y el secretario de Estado Mike Pompeo, a través de sus redes sociales expresaron voces de condena enérgica a este incidente. Sin embargo, el oficial de mayor rango de la Unión Americana que ha reaccionado hasta el momento es el vicepresidente Mike Pence. Condenamos la detención e intimidación del señor Guaidó por parte del Servicio de Inteligencia de Maduro, apoyado por Cuba. Este grave asalto al imperio de la ley y al orden constitucional en Venezuela debería ser condenado por todas las naciones que aman la libertad.
En adición a esta voz del vicepresidente de los Estados Unidos, otra importante reacción ha trascendido desde los Estados Unidos. Está de parte de la Organización de Estados Americanos, cuyo secretario general Luis Almagro expresó una enérgica condena a esa detención e hizo un llamado para que más integrantes de la comunidad internacional denuncien lo sucedido y den su respaldo al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Es toda la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. También los expresidentes de Iberoamérica, reunidos en la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, también reaccionaron tras la fugaz detención de Guaidó. A través de un comunicado, condenaron el uso de los organismos del Estado para la persecución política y, entre otros puntos, llamaron a la Fuerza Armada de Venezuela para que asuma su obligación de respetar y hacer respetar el orden constitucional y democrático mediante su subordinación al poder civil. Mientras tanto, en España, aunque el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, aún guarda silencio sobre la crisis política venezolana, su propio partido llama ilegítimo a Nicolás Maduro. Hoy, el ministro de Asuntos Exteriores restó importancia a la retención del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, aunque reconoció que es un incidente que preocupa. Marcelo Moncayo, nuestro periodista en Madrid, tiene el reporte. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes. En la tarde, esta mañana, el ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, mantuvo un encuentro informativo con medios de comunicación y empresarios. Desde allí, el ministro se refirió a la situación que se vive en Venezuela. Aseguró estar preocupado por lo sucedido con el presidente de la Asamblea Venezolana, Juan Guaidó, aunque no quiso calificar el hecho como una detención. El gobierno de España, a través del ministro de Asuntos Exteriores, consideró preocupante lo sucedido con el presidente de la Asamblea Venezolana, Juan Guaidó, pese a que el ministro Borrell no quiso calificar el hecho como una detención. El ministro además recordó que España está alineada a la posición de la Unión Europea de no reconocer las elecciones que llevaron a Nicolás Maduro al poder, posición compartida por el Partido Socialista. En cambio, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, todavía no se ha pronunciado por la nueva posesión de Nicolás Maduro. Fruto de unas elecciones que la Unión Europea no reconoce como válidas y en cuya toma de posesión no participó ningún país europeo, aunque esto a fin de cuentas era un acto formal. Las embajadas siguen allí. El problema es saber si también seguirán allí las embajadas del resto de países latinoamericanos. Bueno, una detención de una hora quizá no quepa llamarla detención, ¿no? En Francia diría il a été interpellé, ¿no? No se diría ha sido detenido, pero en cualquier caso es algo que lógicamente preocupa y sobre lo que hay que estar vigilante, pero el respeto a los derechos humanos y políticos en Venezuela es una preocupación constante de este gobierno y de la Unión Europea. De su parte, el Partido Ciudadanos, a través de su portavoz de Asuntos Iberoamericanos, consideró que el único responsable de la detención de Guaidó es Nicolás Maduro. Esto pese a que el gobierno chavista responsabilizara a un grupo de agentes que habrían detenido a Guaidó sin autorización. Una violencia dirigida a representantes democráticos y en este caso claramente democráticos, como es el caso del presidente de la Asamblea Venezolana, es algo que de lo que se debe responsabilizar exclusivamente al gobierno de Maduro. Además, el Partido Ciudadanos criticó que el gobierno español proponga un diálogo en Venezuela entre el gobierno y la oposición. Televidentes de la tarde, además del ministro, abordó la situación que se vive en Nicaragua. Aseguró que en el próximo Consejo Europeo España llevará ese tema. Borrell no descartó la posibilidad de apoyar sanciones en contra del régimen de Daniel Ortega. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Gracias a Marcelo Moncayo por la información. Quiero saludar en esta parte del programa a Beatriz Becerra, ella es eurodiputada, vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Muy buena tarde, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Buenas noches para usted. Hola, muy buenas noches desde Estrasburgo. Recién acabamos de ver la rueda de prensa del ministro Borrell en España. Y me gustaría comenzar preguntándole, ¿se puede restar importancia a la detención de Guaidó porque fue liberado al poco tiempo? Es decir, ¿qué pasa con su investidura, con su cargo, con lo que representa? ¿O la importancia se mide por el tiempo en que haya estado detenido? Bueno, a mí ciertamente me ha sorprendido mucho el leer las declaraciones del señor Borrell. De hecho, le he contestado enseguida porque es bastante chocante, ¿no? Yo creo que el señor Borrell está
está ciertamente superado por las circunstancias, porque no creo que tenga el perfil de una persona que dice cosas tan ligeras y tan fuera de lugar. Obviamente no es una cuestión de tiempo. Lo que se produjo ayer es una vulneración, una violación de la inmunidad parlamentaria y eso no puede hacerse un poquito, no puede haber margen para que el dictador viole un poquito la inmunidad parlamentaria y luego se retire rápidamente. Yo no me puedo imaginar a la señora Ana Pastor, a la presidenta del Congreso de los Diputados en España, siendo detenida un ratito en una autopista para después de intentar ponerle unas esposas decir, bueno, no váyase, ¿no? Es muy grave. Yo creo que lo que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela es la escenificación de una oportunidad única en la que están encima del escenario todos los actores, en la que los pasos que hay que dar deben darse sin ninguna duda y en el que los gobiernos de la comunidad internacional, los gobiernos europeos y, por supuesto, el gobierno de España, en primer lugar, deberían liderar esa respuesta inequívoca, que pasa, en primer lugar, por el reconocimiento expreso del mandato constitucional que tiene la Asamblea Nacional y su presidente, Juan Guaidó, y la declaración también expresa de que los vamos a proteger y que vamos a vigilar de manera estrecha que su seguridad y sus derechos sean respetados. Ahora, ¿cómo se imagina usted este apoyo a la Asamblea Nacional, a Juan Guaidó? Más allá de la retórica de reconocimiento a la Asamblea, de reconocimiento a la potestad que tiene Guaidó de ser juramentado, que por cierto aún no lo ha hecho. Es decir, ¿cómo concretarlo? Bueno, la retórica puede ser insuficiente, pero es que ahora mismo todavía ni se ha hecho siquiera. Es decir, ese reconocimiento expreso no se ha producido. No se ha producido ni desde la Unión Europea a través de su portavoz, de su alta representante, la señora Mogherini, que lo único que ha dicho es, dirigiéndose a un presidente Maduro que no lo es, que ya no es presidente, simplemente le ha dicho que bueno, las elecciones del año pasado fueron fraudulentas y por lo tanto esa juramentación o esa toma de posesión que ha hecho, pues bueno, parece que no es lo más adecuado. Eso no es lo que hay que decir. Lo que ha ocurrido es una usurpación de la dirección de Venezuela, del mandato sobre Venezuela. Y lo que ha hecho la Asamblea Nacional y su presidente ha sido asumir la responsabilidad y el mandato que le otorga la Constitución, la obligación que le da la Constitución como representantes legítimos de los venezolanos. Y ese mandato significa que tiene que, de manera interina, asumir el mando de Venezuela, tiene que pedir a las Fuerzas Armadas que se juramenten, tal y como dice la Constitución también, tiene que pedir, como ha hecho ya la comunidad internacional, que reconozca la interlocución con el presidente de la Asamblea Nacional como presidente interino, presidente encargado de Venezuela, y por supuesto los ciudadanos tienen que estar dando su apoyo. Pero el apoyo, quiero decir, viene dado, la legitimidad viene dada por la propia Constitución de Venezuela. Y a mí me gustaría que primero hagamos la retórica o la expresión verbal, que hay que hacerla, y hay que hacerla gobierno a gobierno y Unión Europea desde su más alta representación de forma expresa, reconociendo a Juan Guaidó y a su mandato y desconociendo de manera expresa y anulando cualquier tipo de interlocución con quien ha dado ya el último paso en su conversión en un dictador, que es la usurpación de la presidencia de un país como Venezuela. Diputada, hay quien señala, por ejemplo, que Juan Guaidó y la Asamblea están algo retrasados en el acto protocolar de la juramentación. Aunque ahora mismo la Asamblea estaría tomada. Sin embargo, se anuncia que va a haber una sesión extraordinaria en algún otro lugar. ¿Cree usted que este acto protocolar es absolutamente imperativo? Es decir, ¿hay que hacerlo? Guaidó ha solicitado ese apoyo a la comunidad internacional, pero uno se pregunta, ¿qué tendría que ser primero entonces? Bueno, es muy difícil en una situación tan extremadamente grave y complicada establecer un orden muy riguroso en cuanto a qué acontecimiento tiene que venir antes o después en el minuto exacto.
La juramentación se tiene que producir y debe producirse en la sede de la soberanía popular, en la de sus representantes, en la Asamblea Nacional. Y ahí es donde se tiene que producir la juramentación y el acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas. Los símbolos están para algo, están también para encarnar la esperanza y la certeza de que las instituciones sirven y más allá de los ataques que han sufrido de forma persistente, están ahí y siguen fuertes. Y, entre tanto, la comunidad internacional, en paralelo, tiene que dar los pasos que debe dar. La Organización de Estados Americanos ya se ha pronunciado, el Grupo de Lima se ha pronunciado, los gobiernos de los países lo van haciendo a su ritmo. Yo, desde la parte que a mí me preocupa y me parece que es nuestra responsabilidad desde la Unión Europea, yo insisto en pedirle a la alta representante que haga lo que se comprometió a hacer el mes pasado, en la última reunión del Consejo de Ministros, que era expresar una posición común, única, inequívoca y muy determinada por parte de la Unión Europea al respecto del desconocimiento y del fin de un periodo y el inicio de otro. Y eso lo tiene que hacer porque se ha comprometido. Pero sobre todo, yo lo que le pido al Gobierno de España, y se lo voy a pedir al señor Sánchez, el presidente Sánchez va a venir al Pleno de Estrasburgo el miércoles. Va a venir aquí dentro de una ronda que hay de comparecencias de los presidentes y él va a venir aquí. Creo que tiene una extraordinaria oportunidad que desde luego por parte de España va a tener un apoyo absolutamente unánime y tiene la capacidad de encarnar el liderazgo al que España está llamada a tener, que ha tenido hasta ahora y que ahora con más razón tiene que tener. Es una cuestión no solamente de rigor en lo que se refiere al respeto a las instituciones y a los principios de la democracia, sino que es una cuestión de justicia. Y creo que no va a haber ocasión mejor como para hacerlo. ¿Cuánta certeza tengo? ¿Cuánta esperanza? Pues digamos que razonablemente moderada. Pero tiene una oportunidad de hacerlo y a lo mejor nos sorprende. Desde luego, lo que no va a quedar es por parte de los representantes de los europeos, y yo lo soy. Yo represento no a los españoles, represento a los 500 millones de europeos. Se lo voy a pedir y se lo voy a pedir que lo haga en la sede parlamentaria, en la sede de la Unión Europea. Diputada Becerra, ¿por qué le cuesta tanto al presidente Sánchez pronunciarse sobre Venezuela? Cuando hay una violación a los derechos humanos que está sobre la mesa, es tácita, una ilegitimidad de un gobierno que además su propio partido ya lo ha declarado, no reconoce el proceso electoral, por consiguiente tampoco la juramentación de este nuevo periodo. Es decir, ¿por qué le cuesta tanto a Sánchez un pronunciamiento en relación a esto? Bueno, el Partido Socialista ha tenido históricamente, sobre todo en estos últimos años, un gran lastre, que es el papel del expresidente Zapatero y su conversión ya expresa en agente representante del dictador, de Maduro. Pero lo que sí es cierto es que desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia, aunque por un lado pudiera mantener esta pulsión de mantenerse de perfil, de establecer esa exigencia permanente de vueltas a algo que está finiquitado y además comprobado que es inútil, un diálogo que no puede haberlo, ¿no? Entre secuestrados y secuestradores no puede haber un diálogo, tendrá que haber una negociación en términos concretos. Pero el presidente Sánchez, insisto, sí ha hecho determinados movimientos al respecto de esa, relación difícil con el expresidente Zapatero, que ha demostrado una cierta independencia, y esto lo pudimos ver en el caso de la excarcelación de Lorent Saleh. Bueno, a mí me parece que ahí ha mostrado una cierta independencia en ese sentido. Pero por otro lado ha mantenido a nivel europeo y a través del ministro de Exteriores también una intención o ha hecho una intentona de volver a poner en marcha un cierto proceso que no es de diálogo, pero que ha tomado otro nombre, otro formato, al que llama grupo de contacto. Y es algo que la señora Mogherini también, con ciertas reticencias, pero al final tendiendo también a esa misma aspiración, digamos, de la socialdemocracia europea, pues parece que insiste en ello. Bueno, a mí me parece que también tienen una oportunidad ahora. Establezcan el grupo de contacto ahora que ya tienen el contacto. El contacto en Venezuela
El interlocutor en Venezuela es el presidente encargado, el presidente interino Juan Guaidó, porque ese vacío de presidente legítimo electo, la Constitución da la capacidad de superarlo a través de esta interinidad. Ya hay un contacto con el que tener un grupo de contacto, determinémoslo, pero reconozcamos que ese contacto es el que es y que además no solamente tiene nuestro apoyo, sino que tiene la ayuda necesaria para dar los pasos que tiene que dar en el proceso de convocatoria de unas elecciones libres, inclusivas, completamente transparentes, como le hemos exigido siempre desde la Unión Europea, y por supuesto acabar todo el proceso en todos los aspectos que siempre hemos insistido en que tienen que producirse: la liberación de todos los presos políticos, la devolución de su capacidad a todas las instituciones, la renovación de los órganos que están completamente pervertidos, como es el Tribunal Supremo o la Comisión Electoral, y clarísimamente la apertura de un canal humanitario que hoy por hoy es una de las prioridades absolutas para Venezuela y para toda la región. Quiero dar las gracias a Beatriz Becerra, eurodiputada, vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Muy buena noche para usted. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. 4:27 minutos, hora costa este. Revisamos otros temas de la agenda informativa. Es noticia el anuncio realizado por el presidente colombiano Iván Duque, quien informó este lunes que su gobierno adelanta conversaciones con otros países de Sudamérica para crear Prosur, una organización multilateral que trabaje en defensa de la democracia y la economía de mercados y que pueda hacer contrapeso a la UNASUR, de la cual Colombia se retiró recientemente. La creación de la nueva organización contaría con el respaldo del presidente de Chile, Sebastián Piñera. Es noticia Guatemala, donde el presidente Jimmy Morales ofreció su tercer informe de gobierno ante el Congreso. El evento transcurrió en medio de un fuerte operativo de seguridad debido a las manifestaciones convocadas en su contra y en defensa de la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIG. El pasado 7 de enero, recordemos, Morales anunció el fin del acuerdo con la Misión Anticorrupción de Naciones Unidas, que lo investiga por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial. Aunque no se refirió en su discurso a la CICIG, a pesar de las críticas a su gobierno, pidió a los guatemaltecos, abro comillas, no perseguirse las colas entre sí. Y si nos unimos, en vez de perseguirnos, como estamos persiguiendo la cola de todos nosotros, puros perritos corriendo sus propias colas. Si nos unimos, en vez de estar así, Guatemala tiene una oportunidad de oro. Es noticia México, donde aumenta la preocupación por la escasez de gasolina. Al menos 10 estados se han visto afectados por el desabastecimiento de combustible. En la capital reportan alzas en los precios de los alimentos debido a los retrasos de los proveedores. La crisis se generó a partir de una decisión del gobierno de realizar cambios en la distribución de la gasolina para combatir el robo de combustible. Carlos del Valle, en Ciudad de México, tiene un reporte en relación a la situación. Carlos. Hola, buenas tardes, te saludo con gusto desde la Ciudad de México. Los mexicanos hemos amanecido con una crisis nueva en nuestro horizonte, y es que a todo el problema que ha venido suscitándose en los últimos años en nuestro territorio nacional hay que sumarle algo para lo que no estábamos preparados: la falta de abastecimiento en combustibles. Así es, hoy lo que se está viviendo en una tercera parte del territorio nacional es un total desabasto de combustibles. Esto tiene una explicación clara por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha insistido que no significa otra cosa sino un combate al robo de combustibles. Este robo se viene haciendo desde hace muchos años en los ductos de la paraestatal Pemex. Bueno, pues la estrategia del actual gobierno federal ha sido una muy clara: simplemente cerrar los ductos y con esto acabar con el problema del robo de combustible. Por supuesto que la estrategia de suministrar este combustible a través de pipas por carretera no ha sido suficiente, y entonces tenemos escenas que se repiten en todo el país, como esta: largas colas en las que las personas tienen que hacer para poder suministrar combustible a sus vehículos. El presidente Obrador ha sido claro también decir que no hay un problema de abasto, que es un problema de logística,
que se va a corregir y que pide paciencia a los mexicanos. ¿Qué está sucediendo? Repito, hay gasolina suficiente en el país. Bueno, pero todo esto parece poco cuando se habla con los ciudadanos, todo esto parece poco cuando la crisis llega al auto que manejas, cuando la crisis significa horas y horas de tráfico. Me voy a hacer a un lado para mostrarles rápidamente cómo se están viviendo las cosas en todas las gasolineras del país. Son filas que tardan de 2 a 3 horas para poner gasolina. No en todas las gasolinerías te pueden poner el tanque completo, sino que te dan algunos litros. No hay todos los tipos de combustibles y por supuesto que esto empieza a generar una enorme molestia entre los ciudadanos. Platicamos con algunos de ellos. Porque yo hoy en la mañana pasé a 3 y no había. Y ahorita de suerte me tocó formarme en esta fila para gasolina, pero yo creo que sí hay desabasto. Aproximadamente 1 hora 20 minutos. Vengo desde el eje 3, casi más atrás, y está saturadísimo. No hay gasolina, he recorrido alrededor de 6 lugares y aquí es en donde creo que hay gasolina roja. Bueno, esto será una situación que tendrá que irse remediando poco a poco. Lo cierto es que ni los más optimistas creen que esto se vaya a terminar pronto. Esto durará todavía unos días y ha llegado ya a los bolsillos de los mexicanos, porque se han encarecido los productos en casi todos los rubros, justamente porque se transportan por carretera. Así que México vive una nueva crisis y de esta, por supuesto, NTN 24 estará pendiente. Regresamos al estudio. Gracias a Carlos del Valle por la información. 4:33 minutos hora costa este de los Estados Unidos. Hacemos la primera pausa en el programa. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter con información en tiempo real. Les leo mientras transcurre el programa. Y al regreso, gran parte de los Estados Unidos bajo los efectos de la primera tormenta invernal. Regresamos con esto y más en breve. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Bajo nieve permanecen vastas zonas de los Estados Unidos que afrontan su primer gran tormenta de invierno. La emergencia deja al menos 10 muertos y cientos de vuelos cancelados. Según han informado las autoridades, más de una decena de estados se encuentran en alerta y hay al menos 50 millones de personas afectadas desde Missouri hasta Washington, D.C. Carolina Valladares tiene el reporte desde Maryland. Carolina, buena tarde para ti. ¿Qué tal? Buenas tardes desde esta escuela aquí en Tacoma Park, en Maryland. Hasta este lugar nos hemos desplazado porque queremos realmente que ustedes vean cuál es la situación que se repite y replica en muchos lugares de la costa este de Estados Unidos. Ahí lo ven, escenas de diversión. Muchos son los niños, adolescentes que han acudido a esta escuela para disfrutar, divertirse de un día en la nieve, disfrutar de estas colinas, esos trineos, porque hoy las escuelas están cerradas, es lunes y hay muchos niños. Muchos dirán, esos niños tendrían que estar en la escuela, lógicamente, pero las autoridades de Washington, de Maryland, Virginia recomendaron cerrar las escuelas y por lo tanto, pues hoy es día de fiesta y diversión aquí en esa escuela. Sin embargo, recordarles, como decíais antes, que son cerca de 500 los vuelos cancelados, 3.000, una cifra muy alta de vuelos que han sido retrasados, vastas zonas sin electricidad. También muchas son las vías que han sido cortadas, por lo tanto ello ha afectado en las últimas horas a las zonas comerciales, los comercios. Ayer, por ejemplo, en Georgetown, Washington, muchas eran las tiendas que no pudieron abrir por falta de personal y también esta mañana muchos han sido los trabajadores que se han visto afectados por esta nevada.
Es el panorama que deja la poderosa tormenta invernal que golpea a los Estados Unidos. El frente de nieve afecta la zona del centro-oeste del territorio. Al menos 10 personas han muerto en medio de la tormenta, que continúa acumulando nieve a su paso. Según las autoridades, la mayoría de los decesos habrían ocurrido en sucesos relacionados con accidentes de tránsito. Entre los fallecidos se encuentra un policía estatal que sufrió un accidente mientras respondía a un reporte de choque. En el área metropolitana de Washington, D.C., se han registrado cantidades de nieve de hasta 13 pulgadas. La policía advirtió a la ciudadanía para que permanezca alerta y tome las precauciones necesarias a la hora de conducir. La tormenta ocasionó el colapso del tráfico en las principales autopistas de los estados más afectados. Miles de residentes han quedado sin energía y más de 700 vuelos tuvieron que ser cancelados por la emergencia. Los gobernadores de Virginia y Carolina del Norte declararon el estado de emergencia para responder a los daños que ha ocasionado el temporal. Missouri ha sido el estado más afectado. Más de 800 accidentes de tránsito se han registrado con relación a las difíciles condiciones climáticas. Allí, al menos 57 personas resultaron heridas. El Centro de Predicción del Servicio Meteorológico Nacional informó que varios estados seguirán afectados por la tormenta hasta el mediodía de este lunes. Se prevé que un frente de aire del Ártico permanezca estacionado sobre la región de Nueva Inglaterra, mientras la temperatura sube de forma progresiva en las próximas horas. Temperaturas gélidas son las que está haciendo frente a la costa este de los Estados Unidos. Eso implica que la nieve, que hasta ahora era polvo, que ha caído en las últimas 18 horas, que ha nevado sin parar desde las 6 de la tarde de este sábado, poco a poco, aquí lo ven, se vaya convirtiendo en hielo. Hielo no solamente de esta colina, sino hielo en las carreteras, con lo cual habrá que extremar y mucho la precaución para esos conductores que tengan que trasladarse, ir y venir a trabajar o tengan que trasladarse por esas vías, muchas de las cuales, repetimos, están cortadas. Sin embargo, esta nieve ahora es perfecta, ahí lo ven, para muchos de esos osados que han venido a esta escuela. Ahí los ven deslizándose por estos trineos y por estos trineos también improvisados, como este chico que baja ahora mismo por esta colina. Una nieve que va a seguir porque las temperaturas en los próximos días van a mantenerse y descender aún más. Por ejemplo, este martes ya se prevé que baje hasta los menos 4 grados. A divertirse a los niños aquí, miren. Él no tuvo clases, los demás tampoco, entonces tiempo de diversión para ellos. Porque cerraron las escuelas por la nieve y me vine a divertirme con sleds. He estado aquí con mis hermanos, he caminado por el área y ya había venido antes, pero ahora es más divertido porque hay mucha nieve y bueno, dije vamos a intentarlo. Así que al regresar a casa, en realidad llego completamente de nieve. He venido aquí con algunas personas de mi vecindario. Vivo bastante cerca de acá y es grandioso. Vine por los niños y creo que es una gran oportunidad para salirse de la rutina y es bastante divertido. Y con este panorama a nuestro alrededor, ¿cómo no caer en la tentación? Y también pues hacer un viaje en trineo. Este es el reporte desde Maryland para NTN 24. Bien por Carolina Valladares, porque está disfrutando de la nieve allí en esta consecuencia de esta tormenta que azota buena parte de los Estados Unidos. Pero ahora, cuando son las 4:45 hora costa este, quiero saludar a Luis Carrera, jefe de meteorología de nuestra cadena aliada Telemundo 51, quien tiene más información sobre cómo se mueve esta tormenta a través de la Unión Americana. Luis, bienvenido, buena tarde, adelante. Gracias, Idani. Así es, durante el fin de semana una poderosa tormenta invernal afectó el centro de Estados Unidos, dejando mucha nieve en gran parte de esta porción. Sectores como Missouri, Illinois, Indiana y también Iowa vieron mucha precipitación sólida que complicó principalmente el transporte durante sábado y domingo sobre esa parte del país. Afortunadamente, esa tormenta está ahora mucho más débil. Deja aún algunos aguaceros de nieve sobre sectores de los Apalaches o hacia el noreste, algo de nubosidad, pero mucho más suave que lo visto durante el fin de semana. Otra banda frontal
barrió gran parte de Florida, dejando un ambiente mucho más tranquilo, con cielo mayormente despejado, mucho más seco y también algo más fresco. Pero sin duda quien se lleva todo el protagonismo ahora es esto, un nuevo frente que está llegando hacia las costas de California que llevaría lluvia a esa área. Ve el noreste del país, no tenemos nada de actividad, hay nieve en el piso al norte de Vermont, New Hampshire, pero en general una jornada tranquila. Por ahora un nuevo sistema se proyectaba al norte de las Dakotas y por acá vemos la lluvia más intensa, esa banda frontal con baja presión que está dejando precipitación fuerte en gran parte de California, zona que, dicho sea de paso, necesita la lluvia y las montañas necesitan la nieve que se dirige ahora a esa porción. Temperaturas están en pantalla. Las temperaturas aún no están tan bajas sobre esta área. Como está lloviendo, no está nevando aún en gran parte de la zona californiana. El ambiente está bastante cálido, pero de aquí a mañana, cuando avance más al interior esa baja presión, sí va a llevar bajas temperaturas y nieve a sectores de las montañas, en Nevada, también norte de Arizona y por supuesto en Utah. En el centro del país o sureste de la nación vemos temperaturas un tanto más bajas que en jornadas pasadas tras el avance del frente que hizo descender un poco más el termómetro. En los Grandes Lagos, frío por supuesto, Chicago 26 grados, la zona de Minneapolis en torno a 30 y hacia el noreste de la nación el ambiente frío también. La zona de Montpelier, al norte de Vermont, 16 y el área de Boston solamente en torno a 30 grados. La Gran Manzana, Nueva York, 31 durante esta tarde. ¿Qué se espera que ocurra para este día martes? En general, el ambiente muy tranquilo, mayormente despejado en el sureste, las temperaturas no tan bajas. Hacia el noreste se empieza a recuperar lentamente el termómetro, aún con nubosidad en Nueva York y en Pittsburgh. Sobre el suroeste del país, lo más complejo, avanza esa banda frontal, trae lluvias aún en parte de California y en las montañas, más nieve, pero todavía sin un marcado descenso de temperaturas. Ahora, esta nieve, la del suroeste del país, se movería más al centro hacia mitad de semana. Y Dania, vuelvo contigo. Por otro lado, el cierre parcial de la administración de Estados Unidos superó este fin de semana el récord como el más largo de la historia y se dirige a un territorio inexplorado. 24 días y el impacto se ha intensificado tanto en empleados federales que no están recibiendo su pago, como en los viajeros que desean tomar vuelos, visitar parques o incluso adquirir productos que deben ser inspeccionados por la Administración de Alimentos y Medicinas. Paola Serna, en Miami, tiene información. Paola. Así es, buenas tardes. Y lo preocupante es que, de acuerdo a los comentarios del propio presidente Donald Trump de este lunes, no se vislumbra un acuerdo cercano. No hay posibilidades hasta este momento de que esto se lleve a cabo, de la aprobación de estos 5.000 billones que está solicitando al Congreso el propio presidente Trump para la construcción del muro fronterizo con México. Esto ya son 24 días, siendo así el cierre parcial del gobierno más largo del que se tenga registro. Desde el sur de la Florida, por supuesto, ha habido preocupación y de hecho ya han habido inconvenientes este fin de semana. Una de las terminales, específicamente la terminal G del Aeropuerto Internacional de Miami, debió cerrar, esto debido a la falta de personal del Departamento de Seguridad del Transporte, que debió ser removido o debió ser trasladado a otras terminales para brindar ayuda. Esto porque muchas personas se han declarado impedidas para ir a trabajar, se han declarado en enfermedad la mayoría de quienes no han asistido. Y desde aquí, desde el sur de la Florida, también los congresistas han manifestado esta preocupación, y no solo para los empleados federales que están dejando de percibir sus salarios, sino también para el resto de los estadounidenses, de lo que es este cierre parcial del gobierno de los Estados Unidos. Estos trabajadores federales en mi comunidad tienen estudiantes universitarios que necesitan libros, tienen tarjetas de crédito de hipotecas que vencen y muchos tienen ahorros cada vez más reducidos. La crisis manufacturada de Trump está dañando a las familias todos los días y debe terminar. Yo no sé si estamos cerca de un acuerdo. Ese debería ser el acuerdo más fácil que haya visto. Estamos hablando de seguridad fronteriza. ¿Quién podría estar en contra de eso? Estamos hablando de drogas, tráfico humano. Atan a las mujeres, les ponen cinta en sus bocas y las traen a nuestro país. No podemos tener eso ni permitir eso. Tenemos drogas, criminales, pandillas y los demócratas no quieren hacer nada al respecto. Simplemente dicen, oh, es inmoral. Pero no era inmoral 20, 5, 10 años atrás, cuando todos levantaron su mano para aprobar un muro. De repente es inmoral por una sola razón ahora,
porque ellos saben que van a perder las elecciones de 2020. Esa es la única razón por la que lo consideran inmoral. Aunque por ahora el presidente Donald Trump asegura que no pretende establecer el estado de emergencia nacional y así tener acceso a estos fondos que según él son necesarios para la construcción del muro fronterizo, asesores de la Casa Blanca han dicho que no saben cómo el propio presidente terminará con este cierre parcial del gobierno de los Estados Unidos, que ya completa 24 días. La información desde Miami, soy Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola, gracias por la información. Complicado este cierre de la administración. Por otro lado, el presidente de los Estados Unidos ha hecho múltiples esfuerzos para ocultar los detalles de sus conversaciones con el presidente ruso Vladimir Putin, según han publicado los medios locales este fin de semana. Los reportes de prensa indican que Trump tomó posesión de las notas de su propia intérprete e instruyó a la traductora a no discutir lo ocurrido con otros funcionarios del gobierno actual. El mandatario lo niega. Emiliana Molina, periodista de NTN 24, tiene el informe. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Según una investigación por el Washington Post, funcionarios del gobierno actuales y exfuncionarios han dicho que no se tienen detalles de los encuentros cara a cara entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin. Estos se han reunido al menos en 5 ocasiones cara a cara en los últimos 2 años y no se tienen tampoco archivos clasificados. Algo bastante inusual para que esté ocurriendo durante una presidencia estadounidense, sobre todo teniendo en cuenta que el fiscal especial Robert Mueller está investigando actualmente de manera independiente la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales del 2016, donde se eligió como presidente de Estados Unidos a Donald Trump. Por otro lado, el Washington Post también asegura que el mandatario estadounidense, después de reunirse con Vladimir Putin en el 2017, no solo le pidió las notas a la intérprete, sino que también le pidió que no hablara con nadie sobre lo que sucedió en esa reunión. Yo nunca trabajé para Rusia y ustedes saben eso mejor que nadie. Nunca trabajé para Rusia. Y no solo eso, sino que creo que es una vergüenza que ustedes hayan hecho esa pregunta, porque creo que todo esto es un engaño, un completo engaño. Y les diré algo, es muy injusto lo que sucedió con el FBI en términos de que hombres y mujeres estuvieran trabajando en la agencia federal de esta forma. Creo que hay grandes personas allí, pero es muy vergonzoso lo que ocurrió con el liderazgo. Es algo que ustedes y personalmente yo nunca he visto en una agencia federal. El año pasado tratamos de obtener las notas o el testimonio del intérprete de la reunión privada entre Trump y Putin. Los republicanos en nuestro comité votaron en contra. ¿Se unirán a nosotros ahora? ¿No deberíamos descubrir si nuestro presidente realmente está poniendo a América primero? Estas declaraciones del mandatario estadounidense el día de hoy en la Casa Blanca ocurren después de que el New York Times revelara informaciones que aseguran que el FBI inició una investigación para ver si el mandatario estadounidense Donald Trump estaba trabajando para favorecer a Moscú de cierta manera después de despedir al ex director del FBI, James Comey. Desde el Congreso, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana, gracias por la información. Y en esta parte del programa nos acompaña Steven Donahue, director de McClarty Asociados. Steven, buena tarde, bienvenido, gracias por acompañarnos, feliz año. No habíamos coincidido en este 2019 que está comenzando. Gracias, Idania, igualmente. Steven, es ciertamente vergonzoso tener que hacer esta pregunta a un presidente de los Estados Unidos y si ha trabajado para el Kremlin o para Rusia, pero ¿cómo no hacerlo si medios tan serios hacen este tipo de publicación? ¿Mencionarían algo así de no tener en su mano algún indicio que los llevara a esta publicación? Bueno, Idania, yo comenzaría diciendo que estas investigaciones son hechas por investigadores de carrera de la FBI, del Departamento de Justicia, que tienen como su misión proteger al país y defender a la Constitución. Y ellos no van a entrar a una investigación sin tener algunos elementos de información que les indique que hay la posibilidad, solo la posibilidad, de que haya algo ahí, pero tienen la responsabilidad de investigar hasta decidir si hay un crimen o si hay
un evento de contrainteligencia como el que estamos hablando hoy. Hay dos distintos tipos de investigación. El de contrainteligencia es para proteger al país, sabiendo lo que está haciendo otro país dentro de los Estados Unidos para tratar de neutralizar esas acciones por parte de un contrincante de un país que pueda ser una amenaza contra los Estados Unidos. No es necesariamente una investigación criminal, aunque espionaje sí es un crimen, pero es más que todo para proteger al país. Y cuando hay indicios de que alguien está haciendo algo que le hace daño al país, que le está revelando cosas o tomando decisiones que no son buenas, de hecho no pueden ser buenas para el país, pues tiene que comenzar la investigación. Y algo de lo que el señor Mueller está haciendo en su investigación mayor es tratar de ver si hay algo en las decisiones y las acciones por parte de Rusia con diferentes elementos del Partido Republicano que tenían que ver con esto de contrainteligencia. Sí. Que es una de las investigaciones. Por cierto, y ya regreso a esta investigación de ahora. En referencia a Mueller y a esta investigación que se está realizando desde el 2017, Steven, ¿cuándo el país va a conocer los resultados de esa investigación? El señor Mueller ha sido muy escueto en sus comunicaciones sobre el tema y no sabremos hasta que él esté listo y cree que tiene los elementos para informarle al Departamento de Justicia y en algún momento al Congreso de lo que ha encontrado. Es una investigación, él tiene una fama de ser un buen investigador, un investigador que no tiene razones políticas, sino que está tratando de ver la situación, saber los hechos y ponerlos en un contexto para poder comprobar si o no han habido crímenes. Hasta el momento hay una docena de personas que han sido cargados, algunos que se han autodeclarado culpables, otros que están en juicios donde van a haber que presentar sus defensas. El señor está haciendo una investigación seria y está llevando a juicio a los que han cometido crímenes. Y eso es lo que él tiene que hacer, y hasta que él termine con eso y todos esos temas han sido atados, él no va a revelar al gobierno ni al Congreso los resultados para que las decisiones que hay que tomar políticas en cuanto al presidente se puedan tomar. ¿Hay un tiempo determinado, Steven, o el señor Mueller puede tomar el tiempo que necesite para esta investigación? Él va a tomar el tiempo que necesite y parece que hoy día hay suficiente respaldo en el Congreso para que cualquier atentado de cerrar esta investigación no sea producente. El presidente en diferentes ocasiones ha dicho que tal vez era tiempo que se acabara, y yo creo que ya hay suficiente en la investigación que se ha revelado por medio de las Cortes, que hay el apoyo necesario, especialmente con el cambio en el Congreso de la Cámara Baja al liderazgo demócrata, que no van a poder cerrar esta investigación sin que el señor mismo sea el que termina la investigación y se lo presente al país. Cuando tú señalas, Steven, que Mueller no va a revelar información alguna al Congreso para preservar los resultados de la misma, puede hacerlo, es decir, tiene potestad para ello, hasta tanto él no termine y lo considere necesario, puede preservar lo que él considere que tiene que permanecer en secreto. Lo que hemos visto al momento solo ha sido lo que ellos han presentado en las Cortes cuando han enjuiciado a algunos de los miembros que ya hemos visto en las Cortes. Él no ha hecho ninguna declaración pública ni parece que tiene ninguna intención de hacerlo. Él quiere seguir con la investigación como un investigador, un exdirector de la FBI, alguien que ha sido un procurador por muchos años, un profesional en estas cosas. Y él no quiere hacer show, él quiere demostrar por los hechos ante las Cortes los resultados que ha encontrado.
Ahora, yendo a estas publicaciones del New York Times, del Washington Post, en relación a que el presidente Trump habría, quizás sin quererlo, leí en alguna parte, trabajado para beneficio del Kremlin en relación a el secreto absoluto de los encuentros y conversaciones entre el presidente Trump y Vladimir Putin. ¿No sería más fácil para el presidente no blindar tanto lo que se habló en estos encuentros? Es decir, ¿por qué tanto secreto alrededor de esto? Es la pregunta. Yo creo que hay dos versiones de eso. Primero, porque en algunas de las conversaciones que él había tenido antes de estas conversaciones con el señor Putin, habían algunas filtraciones y que él quería posteriormente que hubiese más hermetismo en las negociaciones que él tenía con líderes de otros países. Pero las otras versiones son que es que él estaba tratando de encubrir lo que estaba diciendo con el señor Putin, porque había entre ellos, entre la familia Trump y el gobierno ruso, algunas relaciones de negocios que podrían llamar la atención sobre la relación que él tenía con Rusia. ¿Pudiera, por ejemplo, llamarse a declarar a la intérprete, a la traductora, que sí estuvo presente en este encuentro? Parece que los demócratas, que ahora son los presidentes de las diferentes comisiones de la Cámara Baja del Congreso, están viendo esa posibilidad. Anteriormente nunca se llamaba a testificar a estos intérpretes para tratar de mantener la santidad de esa relación entre el intérprete y el presidente, pero en este caso es muy raro que no han habido 5 o 6 reuniones entre el señor Putin y el señor Trump, en el cual no ha habido retroalimentación de las discusiones, de las negociaciones, de las conversaciones entre los líderes con el resto del equipo de seguridad nacional del gobierno estadounidense. Recuerde que el Consejo Nacional de Seguridad tiene una oficina que ve los temas de Rusia, el Departamento de Estado, el embajador estadounidense en Moscú, tienen que saber lo que está ocurriendo entre los líderes nacionales para poder llevar el día a día de la relación bilateral entre los países. Y ellos y esos elementos de la burocracia y de la inteligencia estadounidense son los que entienden a largo plazo cuál es la relación bilateral, cuáles han sido los compromisos que se han hecho anteriormente, cuál es la dirección en la cual los países van y cuál es la otra información que tenemos de diferentes fuentes para poder entender si o no el presidente Putin le está mintiendo al presidente, le está diciendo cosas que no son o le está ofreciendo algo que no tiene. Bueno, pues seguramente veremos a esta traductora desfilar por el Congreso de los Estados Unidos. Es pudiéramos decir, Steven, que es noticia en desarrollo y seguramente seguiremos hablando de esto en los próximos días. Como siempre, un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias, Ana. Buenos días. Igual para ti. Muy buena tarde. Steven Donahue. Con esto vamos a ir a la pausa. Vamos a cumplir los compromisos comerciales de la planta y al regreso las reacciones de los partidos políticos de oposición tras la retención momentánea del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, este fin de semana. Ya venimos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Continuamos con más en la tarde de hoy. La detención de Juan Guaidó este fin de semana fue un gran error del régimen. Así lo aseguraron dirigentes opositores, quienes insisten en que el arresto y posterior liberación demuestran las fisuras a lo interno del oficialismo. Llamaron a militares y policías a actuar apegados a la Constitución, para lo que nuevamente propusieron una amnistía. Este es un informe de Luis Laya en Caracas. Como una muestra de la ruptura interna, calificaron dirigentes opositores la detención de este domingo del presidente del Parlamento, Juan Guaidó.
que refleja las contradicciones que se presentan en una dictadura como la que estamos sufriendo. Pone en entredicho, efectivamente, como lo dijo el propio Juan Guaidó, la cadena de mando de la nación. En un audio que se hizo público, Leopoldo López aseguró que su liberación se logró gracias a la inconformidad de funcionarios ante la crisis política. Esto que ocurrió porque muestra un quiebre interno, muestra cómo hay mucha fragilidad con respecto a la cadena de mando, con respecto a las instrucciones y sobre todo a la necesidad de que nosotros fortalezcamos el mensaje sobre la amnistía. Estoy seguro que el 23 va a ser una manifestación inmensa en todos los rincones de Venezuela y en el mundo entero. Una manifestación por la libertad, una manifestación pacífica, como siempre la hemos planteado. Desde la oposición explicaron que eso se busca con la propuesta de amnistía presentada en la Asamblea Nacional. Amnistía para presos civiles y presos políticos. Y garantía para todos los funcionarios que estando en la dictadura se vengan y nos acompañen a rescatar el orden constitucional en Venezuela. Nicolás Maduro también se refirió al caso, lo calificó como un show, un falso positivo. Y buscar entonces una escalada para una intervención de Venezuela. O como el show de ayer, contando con la cooperación corrupta y traidora de un grupo de funcionarios del SEBIN. Ah, qué casualidad, una cámara perfectamente apuntada y dimensionada, una cámara perfecta, profesional, que toma el momento en que el diputado líder de la oposición, jefe político de la oposición, Juan Guaidó, el nuevo jefe político, así lo dice las televisoras norteamericanas, ayer las vi completicas, el líder y jefe de la oposición fue retenido en un hecho extraño por un grupo de funcionarios que de inmediato me enteré de lo que habían hecho, ordené que fueran sometidos al régimen disciplinario, que se entregaran a la Fiscalía General de la República y que fueran destituidos por prestarse a un show mediático en contra del interés nacional. Y así voy a actuar con cualquier funcionario que traicione el juramento público. Desde la oposición rechazan esta versión, aseguran es ridícula. Nadie se lo cree que unos miembros de los cuerpos de seguridad se volvieron locos y fueron a atrapar en plena autopista, bajando para La Guaira, a Juan Guaidó. Son afirmaciones que no tienen ningún sentido. Decir que lo que pasó con Guaidó fue organizado por la oposición venezolana que consiguió a alguna gente en el SEBIN. Unos dudan sobre si juramentarán o no a Juan Guaidó como presidente, mientras que otros señalan que ya lo es, pues lo indica la Constitución. Hemos actuado con prudencia, hemos ido dando pasos sólidos en función de lograr el rescate del país. Si aquí hubiera democracia en este país y se cumpliera la Constitución, indudablemente ante la ausencia absoluta del presidente de la República, la Constitución establece que se encargaría el presidente de la Asamblea Nacional. Se supone que cuando juramenta el cargo de presidente de la Asamblea Nacional, esa juramentación conlleva todas las responsabilidades que establece la propia Constitución. Los dirigentes opositores destacaron la relevancia de la movilización popular. Indicaron que las personas deben mantenerse en la calle exigiendo la restitución del hilo constitucional y esto debe demostrarse el próximo 23 de enero. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Alaya. Gracias a Luis Alejandro por la información. Quiero saludar, en esta parte del programa nos acompaña en el estudio a Sebastiana Barraez, periodista de investigación, experta en temas políticos y de defensa, y está con nosotros hoy aquí en la tarde. Sebastiana, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, Irania, a ti, a todos a toda la audiencia. Tenemos varios temas, qué bueno tener la posibilidad de tenerte aquí. Yo comenzaría preguntándote, Sebastiana, en relación a todo esto que se ha especulado a partir del día de ayer cuando detienen a Juan Guaidó. Lo detienen, evidentemente, yo creo que no había pasado un par de minutos cuando la reacción no solo nacional, sino internacional fue importante. Eso no lo podemos desconocer. Pero lo sueltan. Oímos a un Jorge Rodríguez decir que esto fue casi un acto espontáneo de unos funcionarios, bueno, lo decía Maduro ahora, que sin orden previa deciden detenerlo. En un país como Venezuela,
donde hay un control férreo de los cuerpos de investigación y de la Fuerza Armada, ¿es esto factible para ti? ¿Que sea un acto espontáneo de algunos funcionarios? No, sin duda que no. Además, yo creo que lo que simplemente revela es esa división interna que hay tanto en el gobierno como en el partido de gobierno, donde un sector liderizado por Diosdado Cabello y el otro, el grupo de Nicolás Maduro, pues han entrado en un conflicto, porque además esto no es nuevo. Esto es sencillamente un nuevo capítulo de eso que ha venido sucediendo con el caso, por ejemplo, de la caravana presidencial, el problema de que a Tarek William Saab no le permitieran el ingreso al SEBIN cuando la muerte de Fernando Albán. Eso sencillamente lo que refleja es que se ha ido desbordando la situación interna de enfrentamiento entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello en la pugna por el poder. Diosdado Cabello, que ha sido señalado como, es decir, el control del Servicio de Inteligencia Bolivariano ha estado en manos de Diosdado Cabello. Sí, Diosdado Cabello controla el SEBIN desde el mismo momento en el que asume la dirección de este cuerpo de seguridad el general González López. Y a partir de ese momento no había ninguna posibilidad de ningún funcionario del gobierno que pudiera tener acceso o que hiciera cumplir alguna orden por parte del SEBIN. La única persona que tenía directamente poder era Diosdado Cabello y por supuesto que lo ejercía a través de González López. Nicolás Maduro trató en algún momento, sobre todo con el nombramiento del, en ese momento, vicepresidente Tarek El Aissami, de que él tomara el control del SEBIN, porque como sabemos, legalmente hablando, el SEBIN está bajo la dirección de la vicepresidencia de la República. Bueno, Tarek El Aissami no pudo cumplir con esa función porque sencillamente no hubo manera de que se pudiera abrir ni siquiera una brecha dentro del SEBIN que le permitiera quitarle ese poder a Diosdado Cabello. La única manera fue cuando sucedió lo del caso de Fernando Albán, que unos días después, pues Nicolás Maduro decide arrebatarle el SEBIN con la destitución de González López, y para eso crearon una serie de hechos. Por ejemplo, el jefe del Comando Estratégico Operacional, el almirante Remigio Ceballos, emitió una orden en horas de la mañana a toda la red militar para impedir que se permitiera el ingreso de funcionarios del SEBIN o de comisiones del SEBIN a cualquiera de las instalaciones militares. En ese momento sencillamente estaban creando el ambiente para poder destituir a González López y, preparar la reacción o la posible reacción que pudiera haber por parte de la gente de Diosdado Cabello. Por eso siempre han dicho que los presos políticos que están en el helicoide son presos de Diosdado Cabello. Claro, y además hay un hecho que yo creo que es puntualísimo de esa situación. Por ejemplo, el control de la cárcel de Ramo Verde, que es la cárcel militar, la única cárcel realmente militar del país, porque además de eso pues tenemos, digamos, dos anexos militares, el que está en La Pica y el otro que está en Santana, pero realmente la única cárcel militar es la cárcel de Ramo Verde. Ahora bien, esa cárcel la controlaba Diosdado Cabello hasta hace no sé, como hasta mediados más o menos del año 2018. Nicolás Maduro toma el control de la cárcel de Ramo Verde con la Dirección de Contrainteligencia Militar, y fíjate que en ese momento un preso que era el general Baduel, Raúl Isaías Baduel, es trasladado de la cárcel de Ramo Verde para el SEBIN. ¿Por qué? Porque bueno, de alguna manera ese preso se lo adjudica Diosdado, y entonces algo así como, está bien, yo te dejo la cárcel de Ramo Verde, pero me traigo mi detenido, y es así como el general Raúl Isaías Baduel, él es general en jefe, termina en una de las celdas del SEBIN en Plaza Venezuela. Es decir, que para ti es creíble, digamos, lo que se ha comentado de que alguien dio la orden de detener a Juan Guaidó y otra persona dio la orden de liberarlo. Habría sido Diosdado, por ejemplo, que dio la orden de apresarlo y Maduro de soltarlo.
Claro, es que a mí no me cabe duda de algo. Es decir, yo creo que a ningún venezolano se le puede ocurrir pensar que hay un funcionario que asuma a motu propio la decisión de detener, en este caso, además en plena autopista, con testigos y demás, al presidente de la Asamblea Nacional, porque, o sea, no está deteniendo a cualquiera, está deteniendo al presidente de la Asamblea Nacional, que además iba hacia un cabildo en el estado Vargas. Entonces, claro, conociendo cómo funcionan los cuerpos policiales, los cuerpos de seguridad, no es que eso pueda ser ni remotamente creíble que a un funcionario se le ocurrió detenerlo porque, bueno, porque la excusa es que se equivocaron, que no sabían quién era. Y yo creo que mucho menos creíble es pensar que los funcionarios fueron conquistados desde el punto de vista del presidente de la Asamblea Nacional porque les hizo ver que había una violación de la Constitución. Mire, Daniel, yo creo que si algo nosotros tenemos claros en todos estos años de lo que ha venido sucediendo en Venezuela es que allí hay sencillamente funcionarios que cumplen órdenes. Claro. Y además funcionarios que yo creo que se han desprendido de aquella valiosa responsabilidad de defender al país, de defender la patria, sencillamente para cumplir los deseos o los designios de determinados funcionarios. Así que no creamos en esa versión de que eso fue una decisión personal de un funcionario del SEBIN. Estoy absolutamente de acuerdo contigo en esto. Sebastián, hace unos días atrás, quizá una semana, semana y media, el New York Times creo que fue quien publicó que... The Washington Post. Fue el Washington Post, que había información creíble en relación a que Padrino López, el ministro de la Defensa, le habría pedido la renuncia a Nicolás Maduro. ¿Esto puede llegar a ocurrir? Mira, la respuesta a eso tajantemente es no. Y es no, además, porque, bueno, yo creo que lamentablemente este medio de comunicación, que además tiene mucho prestigio, bueno, se dejó sencillamente meter un topo a través de un funcionario, dicen ellos que es un funcionario de inteligencia norteamericano, porque mira, primero y principal, el funcionario que más ha durado en el cargo de ministro de la Defensa es el general en jefe Vladimir Padrino López. Y eso no es cualquier cosa. Es decir, estamos hablando de un funcionario que es el único militar que además en estos momentos tiene un cierto liderazgo dentro de la institución, digamos, en un sector importante que él controla, porque hay que reconocer que Diosdado Cabello controla otra parte de la institución militar. Pero el general Padrino López actúa de una manera tan cómoda dentro del gobierno y dentro de la institución armada que pensar que pudiese sentar al presidente de la República y digamos, manifestarle que debía renunciar es una cosa absolutamente negada. Pero además es que yo creo que los hechos lo demuestran, más allá de la especulación. El día del acto en el Tribunal Supremo de Justicia, del acto de juramentaciones de Nicolás Maduro ante el TCJ, el ministro de la Defensa asume en nombre de la Fuerza Armada Nacional el reconocimiento de Nicolás Maduro como comandante en jefe de la Fuerza Armada. Primero que eso es un acto que no hay, o sea, que anteriormente no se hacía porque, bueno, porque no hace falta, porque claro, se supone que si un presidente... No existe en el protocolo. No existe, porque se supone que un presidente, al ser legalmente presidente de la República, pues también es simultáneamente y legalmente comandante en jefe de la Fuerza Armada. Es decir, que aquí hay una especie de redundancia por parte del ministro de la Defensa para ratificarle a Nicolás Maduro, que es el presidente de la República y que además es el comandante en jefe. Pero después incluso publicaron un manifiesto que está en la página del Ministerio y de la Comandancia del Ejército, o sea, como quisieron dejar muy claro en todo el ámbito que la Fuerza Armada estaba respaldando a Nicolás Maduro como comandante en jefe de la Fuerza Armada. O sea, ahí no hubo ni siquiera un gesto de vacilación por parte de Padrino López hacia Nicolás Maduro. Padrino es el hombre en el que Nicolás Maduro confía en Padrino López. Esa es la explicación por la que además ha durado tanto tiempo. En ocasiones se ha dicho que se van a cambiar, pero que no hay otro hombre de confianza que pueda ocupar el cargo de Padrino López. No, lo que pasa es que Padrino López llegó en un momento en el que la Fuerza Armada tenía muchos grupos internos enfrentados entre sí. Y Padrino López es una persona conciliadora, él no es, digamos, problemático, trató de armonizar esos grupos y realmente logró
armonizar de alguna manera esos grupos que estaban enfrentados. Ahora bien, él también, en su doble rol, que lo ocupó hasta el año antepasado, de comandante en jefe, de jefe del Comando Estratégico Operacional, que es realmente quien tiene el poder de comando dentro del alto mando militar, y además como ministro de la Defensa, pues él se manejó con mucha facilidad, logró crear muchos afectos dentro de la institución, y más allá del problema de criticarle su afección política, el hecho de que él haya involucrado a la institución armada con la Revolución Bolivariana, pues es un oficial respetado. Entonces, claro, ¿qué ha hecho Nicolás Maduro? Ha tratado de ubicar digamos, de ver en el escenario a otro oficial. No ha podido, lo intentó con el general Carlos Osorio, y bueno, y no pudo nada. Lozana, el general solamente estuvo un tiempo dentro del alto mando, lo tuvo que sacar. Lo han intentado... Porque no tenía eco dentro de la Fuerza Armada. Porque en la Fuerza Armada tiene que existir, aunque sea un poquito de liderazgo para poder colocar un funcionario en ese cargo. Y después lo intentaron, y lo han intentado con el almirante Remigio Ceballos, que bueno, que ese ha sido más desastroso que los anteriores, porque entonces tiene un fuerte rechazo al interior de la institución armada, y lo han intentado también con el actual comandante general del Ejército, que es el mayor general Suárez Churio, que bueno, él es una persona, digamos, querida en algunos sectores de la Fuerza Armada, es decir, no tiene el rechazo de Remigio Ceballos, pero lamentablemente no tiene ningún tipo de liderazgo. Entonces estamos en una situación donde no hay a quien colocar. Esa es la verdad, o sea, no hay a quien colocar dentro de la institución. Y al no haber a quien colocar, eso hace que permanezca allí Vladimir Padrino López. Sebastiana, hace unos días también se habló de una cantidad de unos miles de funcionarios que no habían regresado en diciembre a la Guardia Nacional. Hay quien dice que son más, hay quien dice que son menos. Lo cierto es que habría un grupo que no regresó. Hablemos también de los presos, que son más, entiendo, de 250 presos dentro de los propios militares. Militares que han desertado y se han ido del país. ¿Cuál es la situación real de la Fuerza Armada? Es decir, esto se ha ido convirtiendo poco a poco en un cascarón más o menos vacío, y por eso vemos normalmente a lo que es la reserva en los actos militares que se hacen. Mira, la deserción es en todos los componentes de la institución armada. Es decir, no solamente en la Guardia Nacional. En el Ejército es impresionante, además, la deserción. Ahora, lo importante es que, aunque la deserción a niveles de tropa ha sido de miles, lo más grave es que en la institución armada el nivel de profesionales, de oficiales, pues también es de miles. Y esa situación no solamente que enfrenta a la Fuerza Armada ante un problema grave de ausencia de oficialidad, y de que, bueno, que a la final tengamos una Fuerza Armada de solo generales, sin oficiales de rangos más bajos. Y eso también demuestra que sencillamente no hay apego por la institución armada, que es una cosa gravísima, porque resulta que, según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, quien tiene el monopolio de las armas en Venezuela es la Fuerza Armada. Ahora tenemos una cantidad de grupos armados a los cuales la Fuerza Armada no se enfrenta, o con los cuales la Fuerza Armada no se enfrenta. Bueno, uno se pregunta, o porque hay complacencia para no enfrentarlos, o porque no hay capacidad operativa para enfrentarlos. Y por otra parte, tenemos entonces una institución armada que ha venido sufriendo el quiebre de sus bases más importantes, es decir, la subordinación, la disciplina, que digamos que eso es lo que de alguna manera le da respeto y vida a la institución armada. Tenemos entonces que han brotado una cantidad de grupos molestos, gente que ha manifestado inconformidad con la institución, sobre todo después del caso de la Asamblea Nacional Constituyente. Este es
ese quiebre que hubo con la Asamblea Nacional Constituyente, o sea, la Fuerza Armada no se ha podido recuperar de eso. Y a pesar ¿Por qué? ¿Por qué ese quiebre? ¿Por qué fue tan importante? Bueno, porque hubo un rechazo hacia el problema de la Asamblea Nacional Constituyente. Y es lo que está arrastrando ahorita precisamente las elecciones. Es por eso la crisis que estamos viviendo en el país. Porque en aquel momento, y Dani, es una cosa sorprendente, el alto mando militar tiene 9 integrantes. Y en ese momento tenía 8, porque el general Padrino López ocupaba 2. Era el jefe del CEOFAN y era el ministro de la Defensa. Habían 8. Bueno, de hecho, de esos 8, 2 integrantes del alto mando militar manifestaron estar en contra de la constituyente. Eso fue lo que hizo que en ese momento Nicolás Maduro se viese obligado a tener que adelantar el nombramiento de un nuevo alto mando militar, que normalmente eso se hace en el mes de julio. Él lo tuvo que hacer en el mes de junio, y además de eso, tener que desplazar a una serie de oficiales, enviarlos a su casa mientras terminaba el mes de cumplir su periodo de actividad, y nombrar atropelladamente a otros oficiales en rangos superiores para tratar de llenar esa situación de crisis que había en la Fuerza Armada. A pesar de eso, el gobierno se empeñó en la Asamblea Nacional Constituyente, y es cierto, terminó convirtiéndola en un hecho, pero ese hecho que quebró a la Fuerza Armada en ese momento, pues nosotros tenemos como consecuencia por lo menos 4 grupos acusados de rebelión o de instigación a la rebelión. Tenemos 4 grupos fuertes. Por ejemplo, tenemos a unos comandantes detenidos el 2 de marzo, entre los cuales hay el que ocupaba el cargo de comandante del batallón Ayala, que es el comandante más importante dentro del Fuerte Tiuna. Está los llamados UOPE, que son los de operaciones especiales de la Armada y de la Aviación, que fueron detenidos alrededor del mes de mayo. Esos oficiales son de los oficiales mejor preparados de la Fuerza Armada. O sea, estamos hablando de un quiebre fuerte dentro de la institución armada. Ahora, con eso que queda de la Fuerza Armada, porque estamos hablando de los que están detenidos, una última pregunta. ¿Cómo crees tú, Sebastiana, que va a reaccionar la Fuerza Armada ante este momento, cuando se le está pidiendo adentro y afuera asuman el poder, el papel constitucional que les corresponde, cuando hay un proceso electoral no reconocido, hay una usurpación del poder y hay quien señala que Juan Guaidó tiene que asumir la interinidad de la presidencia? Bueno, lo que pasa es que la institución armada está en una situación de tan profundo quiebre que yo creo que incluso la posibilidad de que pueda surgir algún grupo que pueda, no sé, manifestar que se debe cumplir la Constitución, de que las elecciones del mes de mayo no tienen la legitimidad y la legalidad necesaria, pues yo creo que eso es muy difícil dentro de la institución. Claro. Porque lo más grave es que muchos oficiales te dicen que la situación en la cual está en estos momentos la Fuerza Armada es una situación incluso de disolverse. Porque, entre otras cosas, tiene poca capacidad de operatividad. El problema interno que hay con el personal es muy grave, no solamente por las deserciones, por los actos de rebelión, sino además por el problema grave de corrupción y de oficiales involucrados en hechos delictivos, de asesinatos, de extorsión, de secuestro, de sicariatos, de narcotráfico. Es decir, la Fuerza Armada está en una situación en la cual importantes grupos de oficiales se preguntan si realmente no es el momento en el cual la Fuerza Armada está en una situación en la cual puede terminar de destruirse o tratar de reinventarse. Pues quiero agradecer a Sebastiana Barráez, periodista de investigación. Bueno, siempre nos falta tiempo para conversar, pero creo que hemos dado un amplio panorama de lo que es la Fuerza Armada. Y me quiero quedar con esa parte, ¿no? Cuando está a punto de implosionar ella misma, porque finalmente Nicolás Maduro se sostiene sobre lo que quede
de la Fuerza Armada. Gracias, Sebastiana, por estar con nosotros. Gracias a ti, Dania, y por supuesto a la audiencia. Vamos rápidamente a cumplir con compromisos comerciales. Al regreso tengo otro invitado que estará con nosotros, José Manuel Olivares, diputado de la Asamblea Nacional Venezolana. Y con él quiero, además, él es médico, quiero hablar de lo que ocurrió también en Venezuela en relación a un caso particular. Tan grave, que se llegó a pensar que la detención de Guaidó el día de ayer era para tapar o disipar lo que había sido la falta de luz en el Hospital Universitario de Caracas y la muerte de pacientes que estaban conectados a máquinas. Ya venimos, en breve. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Continuamos con más de... La tensión política, por un lado, en Venezuela sigue siendo la noticia, pero los ciudadanos, por otra parte, padecen por las deficiencias en los servicios públicos y de salud. Justamente trabajadores del Hospital Clínico Universitario en Caracas exigieron hoy la destitución del director del centro de salud tras el apagón registrado el pasado sábado en la noche, que habría causado la muerte de 2 pacientes. NTN 24 pudo constatar las condiciones en las que se encuentra la institución médica. Daniela Zambrano ingresó al hospital y tiene el reporte. Hola, Dani, muy buenas tardes. Es dura la situación que viven los pacientes del Hospital Clínico Universitario. Este es el área de emergencia, para que tengas una idea. Hay camillas en los pasillos, camillas improvisadas, además, para poder atender a los ciudadanos que acuden a este hospital. El pasado sábado hubo un apagón durante horas. Se habla de al menos 2 personas fallecidas, incluso otros dan un balance de 6 personas fallecidas. La situación del hospital es bastante crítica, los baños no funcionan, no hay agua, no solo hay fallas en el servicio eléctrico, las condiciones son insalubres. Veamos el informe. Esta es la sala de observación del área de emergencia del Hospital Clínico Universitario de Caracas. Los pacientes permanecen aferrados día y noche a una silla por falta de camillas. Yo tengo 7 días aquí con una úlcera de mariposa. Me están poniendo antibióticos, todas esas cosas, pues. Pero aquí estamos metidos en esta silla porque no hay cama. No hay camilla, no hay nada. Ya lleva 2 noches ya sentada en esta silla. La situación es dramática. No solo faltan insumos médicos, tampoco hay agua, ni siquiera en los baños. Está caótico, cochino, sucio. Los pacientes no tienen dónde hacer necesidad, dónde orinar, dónde bañarse. Esta área de emergencia está contaminada y no quiero ver otras partes del hospital. El pasado sábado el hospital colapsó. Se registró un apagón de 5 horas que ocasionó la muerte de al menos 3 pacientes. A mí eso me traumatizó mucho, porque yo tengo 22 años en la institución y primera vez que yo veo algo así. Algunos se atreven a afirmar que la cifra de fallecidos fue aún mayor. El día que estuve el sábado aquí, vi saliendo de emergencia por lo menos 3 muertos. Extraoficialmente se está manejando una cantidad de 8 personas. Las plantas eléctricas no funcionaron, y es que no funcionan desde hace meses. Las plantas no arrancaron simplemente porque no tienen las baterías, no tienen gasoil y tampoco se le hace mantenimiento. Para el gobierno, que no acepta las deficiencias de su gestión, se trató de un supuesto sabotaje. Y se la pasan montando shows mediáticos, como el show muy doloroso del ataque al Hospital Clínico Universitario que desarrolló este grupo opositor. Sabotearon los sistemas de recarga y carga eléctrico, los desprendieron, se los llevaron. Versión que reiteró uno de los encargados de seguridad del hospital. Fue saboteado, ahí tenemos las bolsas donde están los cables picados. No, eso ya tiene aquí tiempo. No se haya hecho el descubrimiento hasta ayer que yo llegué. Un hospital en el que no hay aire acondicionado y no funciona ni siquiera un ascensor. De hecho, la semana pasada, tal cual, y lo vuelvo a recalcar, falleció un niño producto de que no le dio tiempo de llegar desde el sótano donde estaba hasta el piso 9. De vez en cuando denuncian, además, también deben lidiar con las aguas servidas. Hasta que esto, cuando deja de funcionar, toda esta área se inunda con agua servida, inclusive sale a los pasillos. Es esta la realidad del sistema de salud de Venezuela, en el que la administración chavista asegura haber invertido miles de recursos. Trabajadores y representantes sindicales hicieron una protesta más temprano a las afueras del hospital para exigir la destitución del director del hospital y que diga dónde están los recursos que se han invertido, pues las condiciones, las imágenes hablan por sí solas, son bastante precarias. Es la información que tenemos desde Caracas. Con ello volvemos contigo, Dani.
Quiero saludar en esta parte del programa a José Manuel Olivares, diputado de la Asamblea Nacional en el exilio, médico y presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea. Diputado, bienvenido, buena tarde. Y Dani, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿A qué ataque se refiere Nicolás Maduro? ¿Cuál es el ataque contra el hospital universitario o contra cualquier otro hospital en Venezuela? Y Dani, esto que ocurrió en el hospital universitario lamentablemente ocurre todos los días en Venezuela. Yo, antes de profundizar en el caso del hospital, que conozco muy bien porque mi posgrado en oncología lo hice en ese hospital, debo decirte que nosotros tenemos registrado en la encuesta nacional de hospitales que van 26 fallecidos a nivel nacional producto de cortes de luz. Es decir, pacientes que no tenían que perder su vida, pacientes que dependían su vida de una máquina, de un soporte vital, de un respirador, producto de cortes eléctricos o en cirugías. En medio de una cirugía que se fue a la luz, han perdido la vida 26 venezolanos a nivel nacional. El tiempo promedio de cortes de luz o de que se va a la luz en los hospitales de Venezuela es de 90 horas a la semana. Y 76% de las plantas eléctricas de los hospitales del país no funcionan. Es decir, lo que pasó en el Hospital Universitario de Caracas pasa todos los días en el estado Zulia, en el estado Anzoátegui, en el estado Bolívar, en el estado Sucre, en todos los estados de Venezuela. Específicamente en este caso el hospital universitario, el usurpador de Miraflores, Nicolás Maduro, nuevamente con la excusa de siempre. Le faltó fue nombrar a la Iguana, o le faltó nombrar a Guyana, al Imperio, en la excusa repetitiva de siempre. Pero lo más triste de eso es que murieron 2 venezolanos. Lo más triste de eso es que se está burlando del dolor, del sufrimiento, quien no tiene hoy a su papá, a su mamá, a su hermano, a su hijo, porque un gobierno irresponsable, un gobierno cuya directiva hace poco tenía una fiesta con garotas en la dirección del hospital, no sabía, no se dio cuenta, o la realidad es que no le importa la salud y la vida de los venezolanos. Esto es lo que gobierna hoy a Venezuela. Esta ha sido la razón de nuestra lucha de hace muchos años, Idania, y hoy lamentablemente la crisis de salud se profundiza. Hoy veíamos a un Nicolás Maduro en el show de la ANC lleno de mentiras, hablando de que aumentó la expectativa de vida, hablando de una cantidad de mentiras, cuando la verdad, me toca decirla como representante de la Asamblea Nacional de Venezuela, es que tenemos 80% de escasez de quimioterapia, 82% de escasez de medicamentos para la hipertensión, aumento de la mortalidad general, una epidemia de difteria, una epidemia de malaria, una epidemia de tuberculosis, más de 82.000 pacientes con VIH que no tienen acceso a tratamiento, 72% de las salas quirúrgicas no operativas, todos los hospitales de Venezuela con pacientes en lista de espera, 82% de los módulos adentros cerrados o no operativos. Esta es la realidad del sistema de salud y termino diciendo, Tidania, que tenemos 3 años consiguiendo ayuda humanitaria. Tenemos 3 años denunciando la situación, tenemos la oferta real de ayuda para los venezolanos, pero la arrogancia, la prepotencia y el delito que comete Nicolás Maduro y todos sus ministros de salud ha hecho que no sea posible el ingreso formal de la ayuda humanitaria en nuestro país. Cada vez que yo tengo la oportunidad de conversar con alguien que maneja el tema de la salud, que pone sobre la mesa las cifras que el diputado Olivares está colocando, me pregunto siempre lo mismo: ¿cómo ante esta realidad cruel, devastadora, alguien puede impedir el ingreso de ayuda humanitaria? Y Dania, indolencia, arrogancia, maldad, una política del Estado, sin duda alguna que hay una política del Estado. No olvidemos que es requisito para usted acceder a un medicamento tener el carnet de la patria. Es decir, arrodíllate ante mí, comes porque yo te doy comida, tienes medicina porque dependes de mí. Es arrodillar un país, quitándole incluso el derecho a vivir. Es condenar la segunda causa de muerte en nuestro país, es el cáncer. Hay 80% de escasez de quimioterapia, 98% de los equipos de radioterapia no funcionan. Es decir, tener cáncer en Venezuela es estar condenado a morir, estar condenado a perder su vida, y tan sencillo que fuera brindarle oportunidades a los niños con leucemia, brindarle oportunidades a las mujeres que quieran luchar contra el cáncer de mama por una simple decisión de no reconocer ante el mundo: tengo un problema, fracasó mi modelo de salud, fracasó Barrio Adentro, es una gran corrupción el sistema de salud venezolano, pero a pesar de ello, dejemos a un lado la diferencia política. Permitamos que estos venezolanos, que no me importa por quién votan, si votan por mí, si votan por nosotros, eso no es importante. Al final, yo nunca hablo de mí, pero yo como oncólogo jamás he visto, Idania, un cáncer de derecho o de izquierda, un cáncer de mama del PSUV o un cáncer de próstata de Primera Justicia. Simplemente es un diagnóstico y nuestra responsabilidad de cualquier cosa es darle solución a la vida y a la salud de los venezolanos. En enfermedades terminales, ¿cuántos pacientes han muerto? No tengo las últimas cifras. Con la gente de Codevida hemos hecho mucho seguimiento a esto y es desesperante la situación de ellos. Nosotros le catalogamos enfermedades de alto costo, enfermedades crónicas. Tenemos los pacientes de diálisis, que pudimos cuantificar tristemente más de 50 pacientes fallecidos. Tenemos los pacientes oncológicos, como te lo describía hace un segundo. Tienen los pacientes cardiópatas. Hacer un trasplante cardiovascular es imposible en un hospital de Venezuela. Hacer un cateterismo es imposible en un hospital de Venezuela. Al final, hoy toda esa cifra se puede resumir en un aumento del 100% de la mortalidad general. ¿Qué quiere decir esto? Que se mueren 100% más los venezolanos.
de distintas enfermedades. Enfermedades cardiovasculares, enfermedades oncológicas, enfermedades como accidentes de tránsito, enfermedades que estaban controladas en nuestro país como la difteria. Yo estudiaba medicina y me decían, José Manuel, vamos a ver difteria, pero esto no lo vas a ver nunca. Hace 25 años que no hay difteria en Venezuela, hoy tenemos más de 300 fallecidos por difteria en el país. O sea, al final es imposible cuantificar, Idania, el número real de venezolanos que han perdido su vida. Solamente podemos entender y asumir que hay un responsable, que es Nicolás Maduro, porque, insisto, hubiésemos podido salvar muchas vidas si desde enero de hace 3 años, cuando aprobamos la ley para la ayuda humanitaria, no hubiese sido recibida con arrogancia, con prepotencia y con indolencia de parte del Tribunal Supremo de Justicia y de Nicolás Maduro, que, bueno, quien hoy usurpa el Palacio Miraflores. ¿Cómo trabajan los médicos en Venezuela, los que quedan? Porque también tenemos que hablar de muchos médicos especialistas que abandonaron Venezuela y muchos médicos jóvenes que también se han ido del país. Y Dania, yo te agradezco la pregunta y yo como médico venezolano quiero dar mi palabra de apoyo, de orgullo a mis colegas, médicos, enfermeras, camilleros, camareras. Gracias a ustedes funciona el sistema de salud venezolano. Es un acto de heroísmo trabajar en un hospital de Venezuela. Son los peores profesionales de salud pago del mundo. Sueldo más bajo en el mundo en la salud es el venezolano. Trabaja bajo condiciones de amenaza. Trabajas sin insumos médicos, eres el responsable de todo lo que ocurre en el hospital. Hay ahorita un desencadenamiento de la violencia y yo no la comparto, pero la entiendo. Imagínense que son las 3 de la mañana, estás de guardia en el hospital universitario, llega un niño con su mamá con una crisis asmática y no tienes cómo resolver una crisis asmática. Sin duda alguna que la primera reacción de esa madre va a ser de desesperación, de decirle algo a quien le da la cara, que es el médico, que es la enfermera, que sigue todavía en los hospitales venezolanos. Lo que ocurrió en el hospital universitario hubiese sido mucho peor si no hubiese sido por todo el personal de salud que trabajó, que aplicó los protocolos de emergencia, que se esforzó a dar 5 horas con un ambú, respiración artificial a un paciente, y esto ocurre a lo largo y ancho de los 382 hospitales que hay en el país, en nuestros ambulatorios. Así que, Dani, a pesar de la gran migración, ahorita esa es una discusión perdida, todo el mundo tiene argumentos para irse del país, pero todo el médico que se queda en Venezuela lo hace con una profunda profesionalidad, con una gran mística, con una gran vocación y sobre todo con ese orgullo de ser médico venezolano y con la responsabilidad que significa tener una bata blanca en un hospital del país. Bueno, y con un sentido de humanidad absolutamente grande, porque es que no hay otra forma de entender cómo trabajan los médicos. Mira, el otro día, y me conmuevo porque es un tema que trabajé muchísimo cuando era reportera en Venezuela, sé las condiciones de los hospitales y cómo se han ido deteriorando, pero también conozco la mística de la que habla el diputado Olivares en los médicos venezolanos. El otro día me llegó un video de un grupo de médicos residentes de un hospital en Táchira, que habían formado un crowdfunding para recabar fondos y pedían, y tengo que ocuparme de ellos porque pedían $1 a quien pudiera depositarlo, porque con ese $1 ellos decían podían comer 3 médicos que podían permanecer en el hospital para atender a los pacientes. Así de grave, así de triste, así de inexplicable y de incomprensible es la crisis del sector salud en Venezuela. Totalmente, y así es el compromiso de los médicos venezolanos, Dania, de entender por qué uno está en un hospital, para qué uno estudió medicina, entender que cuando uno ve un paciente simplemente tiene en sus manos la responsabilidad de dar esperanza, salud y salvar una vida al frente y no de tener ningún tipo de compromiso político. Ojalá se entienda esto, ojalá podamos avanzar en esto. Y no quiero terminar, y Dania, sin que prestemos mucha atención a la sesión de mañana. Creo que mañana hay una gran oportunidad en nuestro país. Mañana se va a aprobar, y este mensaje para nuestra Fuerza Armada. Usted, señor capitán, que tiene mi edad, que tiene 33, 34 años, que sueña con un país como sueño yo, es su responsabilidad, usted, teniente, capitán, mayor, sargento, soldado venezolano, devolverle la democracia a nuestro país. El día de mañana se va a aprobar una ley de amnistía y reconciliación militar. Decirle a usted, señor de la Fuerza Armada, de sus 4 componentes, señores de las fuerzas policiales de nuestro país, que se ha roto la cadena de mando, que devolverle la democracia al país no es un acto de insubordinación ni es un delito, es un acto de patriotismo, devolverle la democracia a los venezolanos, que radique nuevamente en el pueblo, que se haga cumplir la Constitución, y de igual manera en la Asamblea Nacional vamos a aprobar mañana un decreto para la ayuda humanitaria, para hacer efectivo con el reconocimiento que hemos tenido en el mundo, para salir mañana mismo a hacer efectivo el ingreso de ayuda humanitaria a nuestro país. Gracias, José Manuel, gracias por estar aquí. Diputado Olivares, tenía estos 2 invitados el día de hoy. Era importante para mí tomarme todo este tiempo para hablar con cada uno de ellos de las áreas, de 2 de las áreas en crisis en Venezuela que forman parte de toda esta situación de caos. Gracias a ambos por habernos acompañado. Hacemos una pausa rápidamente, ya regresamos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Con
esto llegamos al final en la tarde de hoy. Gracias por habernos acompañado. Recuerden nuestras cuentas de Twitter con información en tiempo real, en nuestra página web, en nuestro canal de YouTube, todos nuestros contenidos y la señal del canal en vivo. Les espero mañana, como siempre, a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.